Hola chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H. Hoy vamos a empezar el tema número 2, que continuará exactamente por donde lo dejamos en el tema número 1. Así que no podemos olvidar absolutamente nada de lo que vimos en el tema anterior. Es más, deberíais ver algunos vídeos para recordarlo. Lo vais a ver, ¿verdad? En todo caso, espero que tengáis todo el material preparado porque empezamos con el PowerPoint. Aquí tenéis la portada del nuevo tema, unidad número 2, Mesopotamia. ¿Qué diréis? Vaya nombre más raro para un tema. No os preocupéis que tiene todo sentido. Como siempre, antes de empezar vamos a ver el mapa de lo que va a ser el nuevo tema. En este vídeo vamos a ver las primeras civilizaciones históricas. Cómo se inicia la historia. Voy a explicar aquí en este primer punto. Luego, en el segundo punto, que será en inglés, Space and Time, hablaremos de la evolución histórica de Mesopotamia, es decir, las diferentes fases en las que se divide la cultura mesopotámica. El número 3 veremos la política y la economía de Mesopotamia. En el punto 4, la sociedad, la religión y la vida cotidiana de Mesopotamia también. Y por último, la cultura y el legado artístico, el arte mesopotámico. También este punto es importante verlo antes de empezar el tema. Y es que en el tema anterior, el tema número 1, estudiamos todo lo que pone prehistoria. Paleolítico, neolítico, edad de los metales. Pero hay una diferencia muy grande en este tema, ya que no vamos a estudiar prehistoria en este tema. Ya nos encontramos en la historia escrita. No olvidéis que en el año aproximadamente 3500 a.C., aparece la invención de la escritura. Por tanto, a partir de ese momento, las fuentes que los investigadores utilizan para poder comprender qué pasó en el pasado son fuentes escritas, aunque siga habiendo restos arqueológicos. La primera etapa de la historia que vamos a estudiar se llama Edad Antigua. Esta Edad Antigua empieza, como bien sabéis, con la aparición de los primeros escritos, que uno de ellos es este, aunque parezca una hamburguesa. ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! Apareció en torno al año 3500 y acaba con la caída del Imperio Romano, en torno al año 476 DC, es decir, después de Cristo. La Edad Antigua dura, por tanto, muchísimos miles de años. Es verdad que no es una etapa tan larga como la prehistoria, pero ocurren muchísimas cosas. Dentro de la Edad Antigua vamos a estudiar 4 culturas distintas, en varios temas, obviamente. En este tema vamos a estudiar la antigua Mesopotamia, la cultura mesopotámica. En el siguiente tema vamos a estudiar el antiguo Egipto. En el siguiente, la antigua Grecia y por último, la antigua Roma. ¿Por qué todo es antigua? Porque nos encontramos en la Edad Antigua. Hemos acabado ya la pequeña introducción al tema. Ahora vamos ya al primer punto del tema. Este primer punto del tema, que se llama las primeras civilizaciones, se divide en 5 apartados, como estáis viendo. Puede parecer mucho, pero realmente muchos apartados son tremendamente cortos. El primer apartado trata sobre las civilizaciones fluviales, que voy a explicarlas. Luego los cambios políticos, económicos, sociales y culturales de inicio de la Edad Antigua. Es decir, que en los puntos 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 vamos a estudiar qué cambios se producen a nivel político, económico, social y cultural con respecto a la prehistoria. Sin más rodeos, vamos a empezar a estudiar las civilizaciones fluviales. Bueno, ¿cuáles fueron las primeras culturas en desarrollar la escritura? Porque la escritura se inventa en torno al año 3500 a.C., pero tengo que decir que no fue una cultura o un pueblo la que invente la escritura, sino que fueron varias culturas o varios pueblos casi al mismo tiempo. En todo caso, estas culturas surgen en un entorno similar, en una zona del mundo muy parecida. Concretamente, esta que se ve en este círculo rojo. Esta zona se llama Creciente Fértil, que os tiene que sonar mucho, ya que también aquí surgió el Neolítico. El Creciente Fértil es una zona del mundo que se encuentra entre Asia y entre África, y donde se desarrollaron 2 culturas muy importantes, la cultura egipcia y la cultura mesopotámica. Estas culturas fueron las que inventaron la escritura y además son civilizaciones fluviales. Y se llaman civilizaciones fluviales porque se desarrollaron en torno a varios ríos. En el caso de Mesopotamia se desarrolló a partir del río Tigris y Éufrates. Y en el caso de Egipto, la civilización egipcia se desarrolló en torno al río Nilo, como estáis viendo aquí.
Estas civilizaciones fluviales fueron las primeras en empezar a utilizar el agua de los ríos para conseguir que la agricultura y ganadería que tenían y que ya se había inventado hace mucho tiempo atrás durante la prehistoria, durante el Neolítico, creciera y aumentase la producción, ya que gracias al uso del río les permitió tener más comida y al mismo tiempo aumentar el tamaño de las ciudades, ya que más comida supone más natalidad, más nacimientos, ya que pueden permitirse tener más hijos cada familia, y por tanto esas pequeñas aldeas y pequeñas ciudades de la Edad de los Metales se van a convertir en auténticas metrópolis, como por ejemplo Babilonia, una ciudad enormemente grande para la época en la que surgió, que tenía unas murallas de varios metros de altura, como podéis estar viendo aquí. Se puede decir que Babilonia era la Nueva York de principios de la Edad Antigua. Por tanto, la antigua Mesopotamia y el antiguo Egipto son civilizaciones fluviales, pero cuidado, porque no son las únicas civilizaciones fluviales. Hay muchas más. De hecho, en este mapa podemos ver varias de ellas. Egipto y Mesopotamia la vemos a la izquierda, pero hay dos más. La India también es una civilización fluvial y China también es una civilización fluvial, ya que la India se desarrolló en torno al río Indo, aprovechando el río para el desarrollo de la agricultura, y China se desarrolló en torno al río Amarillo, entre otros, también aprovechándolo para la agricultura, especialmente la del arroz. Bueno chicos, ya hemos visto todo sobre las civilizaciones fluviales. Vamos a ver ahora qué cambios se producen, qué transformaciones ocurren al principio de la Edad Antigua, comparando con lo que había antes durante la prehistoria. Esos cambios van a ser cambios políticos, económicos, sociales y culturales, como podéis ver aquí en el índice del punto número 1 o también aquí, cambios políticos, económicos, sociales y culturales. Vamos a empezar a ver los cambios políticos. Comenzando con los cambios políticos, el principal y más importante tiene que ver con la aparición de los primeros reyes. Recordar que durante la prehistoria, en el Paleolítico, la sociedad humana era muy poco compleja. Se puede decir que apenas había diferencias sociales. Sí que es cierto que los grupos tribales, los primeros grupos humanos, sí que tenían un líder que podía ser el mejor cazador. Luego, durante el Neolítico, la sociedad se vuelve un poquito más compleja, pero muy poquito realmente. Sin embargo, en la Edad de los Metales, con la aparición del metal, con la aparición de las primeras guerras y de las primeras ciudades, la sociedad humana se empieza a ganar en complejidad, muchísima complejidad, y de hecho empiezan a aparecer los primeros reyezuelos. Sin embargo, los primeros reyes, como vosotros lo conocéis, tal y como los conocemos, aparecen al principio de la Edad Antigua, concretamente en las culturas mesopotámica y egipcia. De hecho, en esta diapositiva del PowerPoint podemos ver a la izquierda un rey mesopotámico, con esa barba tan característica, mientras que a la derecha nos encontramos con un faraón egipcio, ya que los faraones también eran reyes, si bien recibían ese nombre de faraón. Pero la gran pregunta es, ¿por qué aparecen tanto los faraones de Egipto como los reyes mesopotámicos? Hay dos motivos que explican la aparición de estos reyes. En primer lugar, los reyes aparecieron con la intención de que haya un líder, que haya una cabeza pensante que se encargue de organizar las obras, costosas obras muy difíciles de ingeniería, que permitían crear canales, como el que estáis viendo aquí, para que el agua de los ríos entrasen en los campos de cultivo y llegasen a fertilizar esos campos, permitiendo que hubiese más comida. La única manera para poder hacer esos canales era una persona que se encargase de dirigir esas obras, es decir, un líder que mandase a la gente trabajar. Al mismo tiempo, también estos reyes comenzaron a aparecer con la intención de organizar la defensa de las ciudades y de los pueblos ante el ataque de los enemigos. Como bien sabéis, la guerra aparece en la Edad de los Metales, ya que en esa Edad de los Metales aparecen las primeras armas, como las espadas, las lanzas con punta de metal, también por supuesto las flechas, los arcos. Por tanto, esas guerras provocaban que pueblos enemigos llegasen a entrar en conflicto e incluso algunos intentasen conquistar otros pueblos. Por eso hacía falta una persona que se encargase de organizar y de mandar a los soldados para defender ante posibles ataques de los enemigos. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos reyes que gobernaban en una o dos ciudades, poco a poco fueron ganando poder. Fueron ganando poder hasta tal punto incluso de que algunos reyes
fueron incluso hasta proclamados dioses en vida. El ejemplo más claro lo encontramos con los faraones. Los faraones llegaron a ser tan poderosos en Egipto que los propios egipcios los consideraban dioses en vida. E incluso había hasta un ritual en el que los súbditos ni siquiera podían mirar el rostro de su propio rey o faraón, ya que eran ver el rostro de la divinidad. Sin embargo, otros reyes, como fue por ejemplo el caso de Sargón de Akkad, que era un rey mesopotámico que estudiaremos en el punto siguiente, en el punto número 2, llegó también a convertirse en emperador. Sí, llegó a tener un cargo incluso superior al de rey. ¿Por qué? Porque fue al principio rey de un conjunto de pueblos que después invadieron y conquistaron todo Mesopotamia, llegando a convertirse en el emperador del imperio acadio. De ahí eso de Sargón de Akkad. Los faraones también llegaron a convertirse en emperadores. Siguieron llamándose en faraones, pero consiguieron crear el imperio egipcio, que no solamente abarcaba Egipto, sino que llegó incluso hasta la zona sur, más allá de Egipto, que se llamaba Nubia, y también en la zona que aparece ahí marcada como Israel, que es la actual Palestina. Ya hemos visto los cambios políticos, vamos a ver ahora los cambios económicos para pasar a los sociales y culturales. En cuanto a los cambios económicos, sin duda el cambio económico más importante tiene que ver con la producción de comida. Como bien sabéis, durante el Neolítico aparece la agricultura y ganadería. Sin embargo, durante la prehistoria la producción de comida estaba bastante limitada, es decir, que se producía bastante poco. Sin embargo, al principio de la Edad Antigua, con las primeras civilizaciones fluviales, empezaron a utilizar los ríos para fertilizar los campos, mediante la construcción de los canales. Gracias a estos canales, cuya obra estaban dirigidos por los reyes, la cantidad de comida y la producción de esos campos va a aumentar muchísimo. De modo que al haber más comida, las familias podían tener más niños porque podían alimentarlos. Pero cuidado, porque los ríos no solamente servían para producir más en los campos agrícolas. De hecho, el comercio aumentó muchísimo y los intercambios entre diferentes pueblos aumentaron también gracias a que había más comida con la que poder comprar y poder vender. Durante la prehistoria, al haber poca comida, no había sobras, no sobraba nada, no había excedentes de comida. Por tanto, toda la comida que se producía se consumía. Pero al haber tantísima comida, los comerciantes podían coger la comida sobrante y venderla a otros pueblos distintos, potenciando el comercio. Además, estos comerciantes se dieron cuenta que podían utilizar barcos en esos ríos para ir mucho más rápido en el traslado de mercancías que utilizar los carros tirados, por ejemplo, por caballos. Ya estamos cerca del final. Nos quedan por ver solamente los cambios sociales, como estáis viendo aquí. Bueno, en ese sentido, bien sabéis ya que durante la prehistoria la sociedad va evolucionando. Se va haciendo cada vez más compleja. De modo que al principio de la prehistoria, con los primeros seres humanos, pues apenas había diferencias sociales. Sin embargo, con el paso del tiempo, las diferencias sociales van aumentando. De hecho, durante la Edad Antigua, al principio de la Edad Antigua, ya va a haber una pirámide social. Una pirámide jerarquizada, es decir, va a haber grupos que se van a situar en la parte más alta de la pirámide, que son los grupos dirigentes, los reyes y todos los que ayudan al rey a gobernar, mientras que la parte más baja de la pirámide, en la base, van a ser la gente más humilde, los campesinos, la gente pues que viven con lo justo para poder vivir normal. Aquí lo tenemos. Este grupito de aquí serían los llamados grupos privilegiados. En este caso, los grupos privilegiados estarían formados, obviamente, por el faraón o el rey, en el caso de Mesopotamia y de Egipto, por los sacerdotes, es decir, las gentes que gobernaban y dirigían la religión, que era fundamental en estas culturas fluviales, así como también los funcionarios, que son los que se encargaban de administrar y ayudar al gobernante a dirigir el pueblo. Por otra parte, lo encontramos con los grupos no privilegiados, que como he dicho antes, se encuentran en las partes más bajas. Estos grupos no privilegiados son fundamentalmente campesinos, artesanos y también comerciantes. Y son las personas que, como he dicho antes, trabajaban para esos grupos privilegiados. Son los que, por ejemplo, hacían las obras de los canales, dirigidos obviamente por la élite y los grupos privilegiados. Por último, tenemos los cambios culturales. Los cambios culturales, que vamos a resumirlos muy rápido porque hay un punto dedicado a la cultura mesopotámica y también a la cultura egipcia en el siguiente tema. Y es que estas civilizaciones fluviales
aunque pudieran parecer bastante primitivas, para nada lo eran. Llegaron a ser tremendamente avanzadas, especialmente en lo que se refiere a cultura e incluso a arte. Aquí, por ejemplo, tenemos dos ejemplos de dos construcciones de estas primeras civilizaciones fluviales que son increíbles, impresionantes, que pongo yo en duda que alguien pudiera hacer algo parecido actualmente. El ejemplo más claro lo tenemos en las pirámides de Egipto, concretamente en estas tres pirámides que se llaman las pirámides del Valle de Giza, que son la pirámide de Kefren, Keops y Mykerinos. Ya la estudiaremos en su momento. Y no fueron hechas por extraterrestres. ¡Mira, un extraterrestre! ¿Dónde? Algunas de ellas llegan a medir más de 100 metros de altura y tienen más de 2 millones de bloques de piedra. ¿Cómo pudieron hacer esto? Pues con ingenio y pensando mucho. Luego tenemos los mesopotámicos, que también tenían construcciones realmente colosales, como los zigurat, que eran templos, que también lo estudiaremos en su debido momento. En este tema nos hemos encargado de estudiar todos los cambios que se producen a principios de la Edad Antigua con respecto a la prehistoria. Son numerosos y son fundamentales, ya que comienzan a describir una sociedad que se parece cada vez más a la que tenemos actualmente. Además aparecen dos culturas increíbles, apasionantes, algunas de mis favoritas, como por ejemplo ese caso de la egipcia. ¿Cómo es posible que construyeran pirámides de más de 100 metros y de unos bloques de piedra tan gigantescos, con una tecnología en teoría tan primitiva? Esto se puede responder muy fácilmente. Los egipcios y los mesopotámicos también, con sus zigurat, eran culturas muy avanzadas, mucho más de lo que realmente creemos y creéis. De modo que no podemos desdeñar y pensar que eran gente inferior, al contrario, eran gente avanzada que pensaba posiblemente mucho más de lo que pensamos nosotros. Y por supuesto tenían mucha más creatividad y mucho más ingenio. Nos veremos en el próximo vídeo, en el que ya sí que vamos a adentrarnos realmente en la cultura mesopotámica, en sus características, en su sociedad, en su economía, en su cultura, aunque ya os digo que muchas de las características de Mesopotamia las hemos visto en este primer punto, que es fundamental. Así que me despido, nos vemos pronto, poneos las mascarillas bien y adecuadamente, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chicos, a estudiar.